En lo más profundo de Massachusetts, escondido entre montañas desoladas y bosques eternamente cubiertos de neblina, existe un pueblo maldito, Dunwich, un lugar donde el tiempo parece detenido, donde las casas crujen como si guardaran secretos y donde sus habitantes viven bajo la sombra de algo innombrable. Lovecraft escribió esta historia en 1928 y desde entonces el horror de Dunwich se convirtió en uno de los relatos más oscuros y perturbadores del mito de Cthulhu. No es solo una narración de brujería y monstruosidades, es un descenso hasta lo que ocurre cuando el humano se mezcla con lo inhumano. Aquí, en este rincón olvidado del mundo, la sangre de los hombres se entrelaza con la esencia de los dioses primordiales, y lo que nace de esa unión no debería existir jamás. Así que prepárate porque juntos exploraremos los orígenes de un linaje maldito, los ritos prohibidos de la vieja bruja Whately y el monstruo que creció en las colinas, esperando el momento de revelar su verdadera forma. Esta es la historia donde el horror cósmico abandona las profundidades y camina entre los hombres. Y hoy te llevaré a recorrer Dunwich y su cercanía hacia uno de los horrores supremos de Lovecraft, Yog-Sothoth. Yo soy el tío Funky y hoy te voy a contar la historia del horror de Dunwich. Parte 1. La familia Whately y el pacto prohibido. El corazón de Dunwich, donde las colinas parecen vigilar a los hombres y el silencio pesa más que las palabras, habita una familia que cargaba con un destino oscuro. Los Whately, su linaje ya estaba marcado por rumores de brujería y prácticas prohibidas, pero fue Lavinia Whately, una mujer albina y deforme, quien rompió las fronteras entre los humanos y lo inhumano con ayuda de su padre, el viejo hechicero conocido como Wizard. Whately se atrevió a invocar fuerzas que ningún mortal debería nombrar. El pacto fue sellado en secreto y con ritos que mezclaban sangre, cenizas y símbolos olvidados. De esa reunión blasfema nació Wilbur Whately, un niño que nunca fue del todo humano. Desde pequeño, su aspecto monstruoso y su rápido crecimiento lo delataban como algo antinatural. Pero lo más inquietante no era Wilbur, sino su hermano, porque Lavinia no dio luz a un solo hijo. El otro permaneció oculto, creciendo en la oscuridad, invisible a los ojos de los habitantes del pueblo. Su existencia era un secreto susurrado entre montañas, un recordatorio de que los Whately habían traído al mundo una semilla prohibida. Y aquí quiero que te detengas un instante conmigo. Imagina vivir en un pueblo donde las montañas esconden rugidos en la madrugada, donde los perros ladran al vacío y todos saben que en la vieja casa Whately hay algo que no debería estar ahí. Los Whately no buscaban poder humano ni riquezas. Ellos deseaban algo más: abrir las puertas al regreso de los primordiales, seres antiguos que acechan desde el más allá del tiempo, y su linaje maldito era la llave. Parte 2. El ascenso de Wilbur y el hijo monstruoso. Desde el primer aliento, Wilbur Whately fue distinto. El pueblo lo sabía y lo murmuraba, lo temía. No era solo un aspecto deformado, el rostro alargado, los dientes irregulares, las extremidades desproporcionadas, sino algo más inquietante, su crecimiento antinatural. A los 10 meses ya caminaba y hablaba como un niño de 4 años. A los 3 años parecía un adolescente y a los 10 ya tenía la estatura y la complexión de un hombre adulto. Pero su carne no era del todo humana, su piel era áspera y su olor animal. La mirada de inteligencia feroz lo convertía en un ser imposible de ocultar. Criado bajo la mirada de su abuelo, Wizard Whately, Wilbur aprendió desde pequeño los secretos prohibidos que habían condenado a su familia. Mientras que otros niños apenas balbuceaban, él ya recitaba encantamientos en lenguas muertas y copiaba símbolos arcanos en pergaminos ennegrecidos.
y el viejo Whately lo instruyó en un único propósito: abrir la puerta a los primordiales. Para ello, necesitaban un libro, un tomo maldito que contenía fórmulas y claves de poder, el Necronomicon. La obsesión de Wilmore por este grimorio fue inmediata y absoluta. Lo buscaba con desesperación y sabía que sin él no podría concluir el plan que su linaje había preparado durante generaciones. Su infancia fue un laboratorio de lo innombrable: rituales nocturnos, sacrificios animales, invocaciones que hacían temblar la tierra bajo la granja de los Whately. Y aquí quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué pasaría si descubrieras que el chico del pueblo no es de todo humano? Imagínalo, verlo crecer demasiado rápido, escucharlo hablar en idiomas que nadie les enseñó, notar cómo los perros ladran desesperados cada vez que se le acercan. ¿Seguirías pensando que es solo un niño o aceptarías que hay algo más? Wilbur no solo era un prodigio oscuro, era un emisario, un puente entre lo humano y lo cósmico. Su vida entera era una preparación para un momento que todavía estaba por llegar, un momento que los dioses exteriores, dormidos más allá de las estrellas, volverían a caminar sobre la tierra. Y mientras Dunwich fingía ignorar lo que ocurría en la vieja granja, su otro hermano, invisible y oculto, seguía creciendo en secreto como una sombra que se alimentaba del mundo. Parte 3. El robo del Necronomicon y la revelación. El tiempo corría y la obsesión de Wilbur Whately por el Necronomicon se volvió insostenible. Sabía que el tomo maldito, escrito por el árabe loco Abdul al-Sarret, contenía las fórmulas necesarias para abrir puertas a su verdadero padre, Yog-Sothoth. Sin él, su linaje y su propósito estaban incompletos. Fue así como Wilbur abandonó por primera vez la decrepitud de la granja y viajó a Arca, a la célebre Universidad de Miskatonic, el único lugar en Nueva Inglaterra que resguardaba una copia del libro prohibido. Imagínalo, un ser monstruoso, disfrazado de hombre, caminando entre las calles de una ciudad universitaria, cargando con un secreto demasiado grande para su frágil disfraz humano. En la biblioteca, Wilbur intentó sobornar, negociar, incluso manipular con su inteligencia precoz. Pero los custodios del libro sabían lo que tenían entre manos. El acceso al Necronomicon estaba restringido, y así, cuando la noche cubrió los edificios góticos de Miskatonic, Wilbur tomó una decisión desesperada: robarlo. La escena fue brutal. Las sombras se movían con él, y los perros guardianes de la universidad comenzaron a aullar. Los animales parecían enloquecer con una sola presencia, como si reconocieran lo que los hombres se negaban a aceptar: que Wilbur no era eternamente humano. En su intento de forzar la entrada al depósito de los libros prohibidos, los perros fueron liberados y lo atacaron con furia desmedida. Wilbur, el hijo monstruoso, murió destrozado bajo sus colmillos, pero lo más aterrador vino después, porque su cuerpo fue examinado y los médicos de Miskatonic encontraron un desafío a toda lógica: un esqueleto humanoide, pero con huesos desproporcionados, una piel áspera, casi reptiliana, órganos que no correspondían a ninguna criatura conocida, y más allá de todo, rasgos que recordaban lo indescriptible, una anatomía híbrida, imposible, que revelaba su verdadero origen. La sangre de los dioses exteriores corría en sus venas. Wilbur Whately no era un hombre, ni siquiera un mutante. Era un experimento vivo, un intento de su familia de dar forma a un puente entre el mundo humano y las fuerzas del macrocosmos. La revelación era clara: lo que se escondía en la granja de Dunwich no era solo una rareza, sino una amenaza para todo lo existente. Y lo peor de todo, Wilbur no había estado solo, porque mientras él moría en Arkham, en Dunwich, su hermano gemelo invisible seguía creciendo y alimentándose, esperando el momento de salir a la luz. Parte 4. El despertar del hermano colosal.
Tras la muerte de Wilbur en la Universidad Miskatonic, Arkham pudo respirar en calma, pero Dunwich no, porque mientras uno de los hijos de Yog-Sothoth caía, el otro seguía creciendo en las colinas, oculto en la destartalada granja Whately. Los primeros indicios fueron sutiles, aunque imposibles de ignorar. Los habitantes del pueblo comenzaron a escuchar ruidos imposibles, crujidos en las montañas, como si la tierra misma se desgarrara, pasos que hacían vibrar las ventanas, rugidos que no parecían de este mundo. El ganado desaparecía misteriosamente de los establos y en su lugar quedaban rastros enormes, circulares, que parecían pertenecer a algo que ningún hombre podía imaginar. Con cada día que pasaba, las colinas de Dunwich retumbaban, los perros ladraban sin parar y los bosques parecían estremecerse, y los pocos que se atrevieron a acercarse a la granja Whately juraban haber visto sombras imposibles moviéndose tras las ventanas. La verdad comenzó a salir a la luz. Wilbur no había sido hijo único. Su madre, Lavinia, había traído al mundo 2 criaturas en aquel parto maldito. Wilbur, el más humano, y su hermano, Colosal, oculto y encadenado en la granja, alimentado en secreto por la familia, con animales robados y con lo que fuera necesario. Pero el hermano ya no podía ocultarse. Había crecido hasta alcanzar dimensiones antinaturales, deformado, mitad humano, mitad dios cósmico. Su cuerpo gigantesco retorcía la realidad, brazos que no eran de todo brazos, carne que parecía derretirse y regenerarse, ojos que se abrían donde no deberían existir. Cada paso suyo era un cataclismo. El pueblo entero pronto fue testigo del terror. Casas aplastadas como si fueran juguetes, bosques arrasados, árboles derribados como simples brisinas de hierba. La montaña resonaba con su andar y un hedor insoportable, mezcla de sangre, podredumbre y lo innombrable, impregnaba todo el aire. Los Whately habían logrado lo que ningún otro había osado, darle forma a un hijo de Yog-Sothoth, y ahora esa aberración cósmica caminaba libre, buscando abrir el portal que su hermano Wilbur no había alcanzado a completar. Dunwich estaba perdido. El mundo entero quizás estaba a un paso de perderse también. Parte 5. El enfrentamiento en las colinas. El monstruo había despertado por completo. Sus pasos colosales hacían temblar las colinas de Dunwich, y la gente del pueblo, aterrorizada, apenas podía observar desde la distancia cómo la criatura arrasaba con todo lo que encontraba a su paso. Era evidente, aquello no podía ser detenido por armas ni por la fuerza humana. Fue entonces cuando llegó la ayuda desde Arkham. El doctor Henry Armitage, junto a sus colegas Rice y Morgan, expertos en las artes ocultas y en los secretos prohibidos del Necronomicon, emprendieron la peligrosa misión de enfrentarse a lo imposible. Ellos sabían lo que pocos se atrevían siquiera a imaginar, que la bestia no era solo un monstruo, sino un canal, un portal viviente hacia Yog-Sothoth, el dios del espacio y del tiempo. Los 3 hombres subieron a lo alto de las montañas, cargando antiguos manuscritos, polvo sagrado y fórmulas que habían pasado de generación en generación entre los pocos guardianes del conocimiento arcano. Su objetivo era claro: realizar un ritual capaz de cortar la conexión entre la criatura y el propio Yog-Sothoth. Mientras tanto, abajo en el valle, los habitantes de Dunwich se reunían para contemplar el horror. Desde su perspectiva, lo que veían era el caos absoluto, la monstruosidad, avanzando, levantando rugidos que no parecían de este mundo, estremeciendo el aire mismo, y entre los truenos de su voz resonó algo aún más aterrador. El ser habló, no con palabras humanas, sino con un estruendo gutural que desgarraba la mente de quienes lo escuchaban, y en ese grito se reveló lo inconcebible: Padre, Padre, soy tuyo, Yog-Sothoth.
Ese clamor no era un simple ruido, era una súplica, un llamado a un dios cósmico, un intento de abrir las puertas del universo mismo para dejar entrar el caos. La tensión era insoportable. Abajo, el pueblo temblaba de miedo, consciente de que eran apenas testigos de algo que escapaba de toda lógica. Arriba, en la cima de la colina, Armitage, Rice y Morgan pronunciaban con voz firme los versos prohibidos, luchando contra el viento que parecía desgarrar la realidad misma. Cada palabra era un desafío al abismo, un acto de resistencia contra una fuerza que no debería existir. Era el enfrentamiento definitivo entre el humano y lo cósmico. ¿Podría el conocimiento, la fe en lo arcano y la voluntad de unos pocos hombres detener lo imposible? El ritual avanzaba, pero el monstruo también, y Dunwich aguardaba, conteniendo la respiración, sabiendo que el destino del mundo pendía de esas voces en la montaña. Parte 6. El exorcismo final y el silencio de Dunwich. La tensión en las colinas alcanzaba su punto máximo, mientras el monstruo colosal rugía. Cada paso hacía vibrar la tierra bajo los pies de los habitantes aterrados. Armitage, Rice y Morgan, firmes en lo alto de la montaña, iniciaron el ritual. Palabras antiguas, extraídas del Necronomicon, comenzaron a retumbar en el aire como si fueran cuchillas, cortando el velo entre realidades. El ser aullaba golpeando el suelo con furia, arrasando árboles y granjas, y entonces, en medio del estruendo, un grito desgarrador resonó por todo Dunwich. Padre, padre, soy tuyo, Yog-Sothoth. Ese lamento no era solo un clamor, era una confesión. El monstruo no era simplemente un engendro deforme, sino un hijo directo de una de las entidades cósmicas más temidas. ¿Te imaginas lo que significa escuchar con tus propios oídos la voz de algo que no debería existir? La criatura, impotente, trataba de resistirse, pero el poder del ritual era inquebrantable. Sus rugidos se transformaron en sollozos, sus pasos dejaron de sacudir la tierra, y poco a poco, el horror que había amenazado con destruirlo todo se desvaneció en la nada, absorbido por la misma oscuridad que lo había engendrado. Dunwich quedó en silencio. El aire, antes cargado de tensión, ahora se sentía pesado, como si el universo mismo estuviera recordando al pueblo su pequeñez. Nadie celebró, nadie gritó de alegría, solo quedó la certeza de que durante un instante el mundo había estado al borde del abismo y que los dioses del vacío podían poner su mirada sobre la humanidad en cualquier momento. Y aquí es donde el relato de Lovecraft se vuelve aún más perturbador, porque el monstruo sí fue destruido, pero su origen cósmico, su sangre ligada a Yog-Sothoth, nos recuerda que hay fuerzas incomprensibles que siempre acechan, esperando un descuido para reclamar lo que consideran suyo. Así que dime, después de escuchar esta historia, ¿de verdad crees que lo ocurrido en Dunwich fue una victoria o simplemente un respiro o un universo gobernado por horrores que jamás podremos comprender? Y listo, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en otro viaje hacia el universo de Lovecraft. Déjame en los comentarios qué otra entidad o historia te gustaría que hablemos aquí en el canal, y nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.